fuertísimo para mí, sí, porque digo, aprendes de todo el mundo. Tengo gente que llegan a veces en el almacén con ideas increíbles, los agricultores, reconocer cuando la gente toma decisiones mejores que las tuyas. Yo creo que puedo hablar muy bien de lo orgánico, la filosofía de la empresa y todo eso, pero hay personas ya hasta allá que toda la parte de operación y lo hacen de maravilla, mucho mejor que yo. Y es la humildad. Y yo vengo de una familia donde hemos sido líderes en la parte asociativa, es decir, de fundaciones, en la parte de las empresas y todo eso, pero pasamos por momentos muy difíciles, yo creo que en mi familia, que hace que tenemos los pies bien pegados al suelo, y el hecho de venir de un entorno de agricultores pequeños, yo creo que no te puedes perder eso, y la humildad es básico. Yo cuando regreso en el pueblo y que veo a algunos primos que siguen con las granjas y que les va bien, y que a tomar un café con ellos a las 6 de la mañana cuando están ordeñando las vacas, y oye, todo eso, pues todo lo que yo sé, todo lo que yo creo viene de ahí, ¿no? Entonces, sin ellos, pues yo no hubiera hecho nada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante reconocer de dónde venimos, y a pesar de que, obvio, la empresa creció bastante y tener un impacto y tener empleados y todo, hay que reconocer de dónde salió todo eso. Creo que es la base, ¿no? Debería ser la base de todos los emprendedores. Hola, soy Nicolas Demeye, su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina, que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin Filtro es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolas Demeye, su anfitrión y coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren transformarse radicalmente y crear la vida que realmente quieren. Este programa es posible gracias al patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. Nuestro invitado de hoy es Mateo Dornier, cofundador en 2007 de Campo Vivo, una empresa que produce y distribuye más de 200 productos orgánicos en toda la República Mexicana. Mateo se define como un empresario sustentable, no solo por el impacto socioambiental que Campo Vivo está generando, sino también porque lo está haciendo con rentabilidad. Además, Mateo es el fundador de Cimas de la Esperanza, una ONG que lleva a sobrevivientes de cáncer a escalar las montañas más altas de México y Europa. Su historia es verdaderamente inspiradora y nos enseña que con determinación, convicción, compromiso y humildad se puede lograr todo. Para mí, esta conversación fue una experiencia realmente transformadora, que merece ser escuchada y reescuchada. Mateo, bonjour. Hola, ¿qué tal? Bonjour. Pues estoy muy feliz de tenerte el día de hoy en Innovadores sin Filtro, un paisano. Para la gente que nos escucha, somos los dos franceses. Mateo tiene muchísimo más años que yo en México. Yo solo tengo 10 años viviendo en México y tú muchísimo más. Pero para nuestra audiencia hispanohablante vamos a seguir en español esta entrevista. Entonces, Mateo, cuando hablamos antes los dos, me contaste un poco de tu historia y la verdad me llamó mucho la atención tu infancia. Entonces, ¿nos puedes un poco contar dónde creciste, cómo fue tu infancia? Claro, yo vengo de un pueblito cerca de la frontera con Suiza, un pueblo de 600 habitantes. Nací en otra ciudad, pero pues casi toda mi infancia la hice allá, ¿no? Mi abuelo era harinero, mi papá es ingeniero agrónomo, pero también pues se dedicó al molino, ¿no? Digo, antes tuvo algunos trabajos, pero luego a sus 40 años pues se tuvo que regresar por cuestiones familiares y se encargó del molino de la familia. Yo crecí en un ambiente agrícola, son cadenas productivas pues muy pequeñas, ¿no? Lo que buscan hacer es dejar la propiedad de la transformación a los agricultores, cadenas productivas muy eficientes y pues en una industria agrícola que se llama el queso Comté, que es muy famoso en Europa, en Francia, pues son pequeños agricultores que se supieron organizar en cooperativas. Entonces yo crecí ahí y pues decidí pues seguir, ¿no? En este ambiente de agricultura.
y estudié, yo soy ingeniero en agricultura, entonces me fui a estudiar en Tolosa, en el sur de Francia, y poco a poco pues tuve que tomar decisiones para ver lo que, pues yo sabía que quería trabajar en el mundo agrícola, pero no sabía dónde y cómo, ¿no? Entonces poco a poco hice prácticas, fui a visitar regiones, plantas productivas, viajé y todo, y me di cuenta que lo que yo quería hacer era pues lo mismo que hacían mis abuelos, pero pues en otro país, ¿no? Y pues digo, no tan enfocado a la alimentación animal, porque ellos hacían también alimentos para ganadería, pero yo pues para la alimentación humana, ¿no? Entonces de ahí empecé a hacer prácticas, hice prácticas en empresas que transforman papas, que hacen papas congeladas. Luego terminé en retail, en autoservicio en Francia, haciendo una marca de productos orgánicos para ellos, una marca propia para sus tiendas y una marca de agricultura controlada, razonada, ¿no? Que es entre la convencional y la orgánica, ¿no? Pues y de ahí viajé y llegué a México con una cadena de autoservicio también, que se llama Carrefour. Entonces, de ahí pues, yo empecé también a hacer lo mismo, ¿no? Trabajar productos desde el campo hasta la casa del consumidor, ¿no? A mí me costaba mucho trabajo desarrollar un producto si yo sabía que no lo iba a vender, y todavía más difícil vender un producto que yo no había desarrollado, ¿no? Cuando hablo de desarrollo es la parte agrícola, la parte de transformación, la parte de empaques y todo eso. Y pues cuando se fue esta cadena de México, pues yo me quedé y puse una empresa que se llama Campo Vivo de productos orgánicos. Entonces eso fue pues más o menos el camino. Y obvio, toda la filosofía de la empresa y toda la visión de la empresa está vinculada en pues mi pasado, ¿no? Lo que yo he vivido en mi región, en mi pueblo, cómo trabajaban los agricultores, respetando los ciclos agrícolas, certificación orgánica, las cooperativas. Entonces, lo que trato de hacer aquí en México y lo que hemos logrado hacer aquí en México, pues es un esquema, pues vamos a decir, antiguo, entre comillas, antiguo si pensamos de cómo estaban trabajando mis abuelos, muy innovador. Aquí en México, si lo comparamos a lo que hacen las grandes empresas de la industria de alimentos, ¿no? Entonces sí está muy vinculado a lo que hago ahorita con lo que aprendí de niño y de adolescente, ¿no? Y sí, recuerdo bien, tú me decías que cuando estabas en Carrefour, una cosa que te chocaba era que la mayoría de los productos orgánicos estaban exportados. Lo que yo vi, no nada más en Carrefour, pero también en 2007, cuando pusimos la empresa, el 95% hasta más, porque no teníamos toda la cifra, se exporta, ¿no? Digo, todo lo orgánico producido en México. México es el cuarto productor mundial de orgánico, y pues la mayoría se va al mercado más grande, que es Estados Unidos. Entonces nosotros lo que decidimos hacer es hacer una marca de productos orgánicos mexicana para los mexicanos. Y obvio, pues cuando yo fui a ver bancos, cuando yo fui a ver pues, amigos y todo eso, pues la verdad todos me dijeron, no, pues estás loco, empieza al revés, empieza a producir aquí para exportar, y luego en unos años cuando habrá poder adquisitivo, cuando habrá cultura, casi me decían, ¿no? Cultura del orgánico y todo eso podrás vender en México. Lo que yo pensaba era totalmente al revés. Yo estoy convencido que en México el mercado doméstico sí tenía un mercado para el producto orgánico, y sí la gente ya estaba pues dispuesta a buscar productos más saludables y que cuidan el medio ambiente, ¿no? Y a ver, antes de brincar a cómo te convertiste en un emprendedor, hablaste de que haces las cosas de una manera más antigua. ¿Nos puedes contar un poco lo que significa para ti hacer las cosas de una manera más antigua? Yo digo que es un respecto a los ciclos, está muy vinculado a los ciclos agrícolas, lo que hacemos en la agricultura orgánica. Obvio, no hacer las cosas de manera más antigua requiere, pues, lo más fácil es hacerlo de manera moderna, ¿no? Digo, hacer como todo el mundo hace en la agroindustria durante años. ¿Qué han hecho? Pues han comprado lo más barato, han desarrollado productos baratos, con aditivos, con materias primas, pues de origen, no importaba tanto el origen, y al final pues hacemos productos de mala calidad y enfermamos el pueblo, y el resultado, yo no invento nada, al final el resultado lo tenemos no nada más en México, pero en México lo tenemos fuerte, ¿no? Digo, primer país con obesidad infantil, obesidad global también está muy alta, la diabetes está pegando durísimo. Entonces todo este manejo, entre comillas, moderno, lo que llamamos la revolución verde después de la Segunda Guerra Mundial, que la idea fue siempre mejorar rendimientos, hacer alimentos más baratos, pues ya sabemos que eso no funciona, ¿no? Eso no funciona, y los resultados lo tenemos. Nosotros regresamos en la agricultura orgánica a un concepto más pegado al campo, tanto en la parte de economía como la parte agrícola. En la parte agrícola, pues respetamos los siglos, usamos métodos diferentes para producir alimentos,
métodos que tuvimos que desarrollar o métodos que fuimos a buscar de nuestros abuelos o de los agricultores de antes. Pero obvio, un agricultor orgánico en promedio tiene más capacidad y más años de escuela y de universidad que un agricultor convencional. Es más difícil producir de manera orgánica y es más difícil, yo creo, que manejar una empresa como la manejamos nosotros que como la manejan algunas agroindustrias, ¿no? Entonces, para mí es un regreso al sentido común. Si seguimos pagando mal las materias primas a los agricultores que no pueden vivir, que se van a Estados Unidos, hablando del caso de México, que se van a Estados Unidos o que se meten en otros temas, ¿no? En parte, en Provencia, si no hay trabajo en el mundo agrícola, pues ahí se meten en otros negocios que muchas veces pues no son tan buenos, ¿no? Y si no le damos luego un alimento de calidad, pues vamos a acabar con las materias primas, con los agricultores, con los que producen, vamos a acabar con los que consumen. Entonces no es necesidad tener un máster en matemática para decir eso no va a funcionar. Digo, estás matando al consumidor y estás matando al productor. ¿Cómo durante 20 años enriqueciendo 15 empresas muy grandes de agroalimentos, ¿no? Entonces, eso a largo plazo pues, no va a funcionar y lo sabemos. Y muchas empresas ya están volviendo a trabajar su manera de comprar, su manera de producir. Digo, hubo un cambio de ley de etiquetados que al final algunas empresas tuvieron que cambiar recetas. Digo, no podemos seguir teniendo la alimentación, vamos a decir, la alimentación que tenemos al día de hoy en México, ¿no? El tema de salud pública es muy fuerte y no digo que la agricultura orgánica va a solucionar todo, ¿no? Nosotros somos parte digo, tenemos un impacto en el medio ambiente, un impacto en la salud, pero va más allá, ¿no? Digo, la salud es algo, implica muchísimo más cosas, pero pues la alimentación es una parte fuerte para ayudar a tener una salud de mayor calidad, mucho mejor, ¿no? Y es un sentido común, como tú lo dices. Sin embargo, me imagino, y puedo imaginar que cuando empezaste esto, fuiste a ver los agricultores y les dijiste, oye, vamos a cambiar las cosas, la manera de hacer las cosas. Igual va a ser más difícil porque pasar de agricultura convencional a orgánica toma tiempo, toma esfuerzo. ¿Cómo pasó para ti esto? Además, tú eres francés. ¿Cómo llegas al campo y hablar con los agricultores y les dices, vamos a cambiar todo para producir orgánico y les voy a comprar yo? Varios agricultores. La ventaja que yo, ¿por qué me metí en este proyecto también? Es que la cadena de autoservicio con la cual trabajaba antes, pues viajé mucho y vi un potencial tremendo. Digo, México tiene agricultores increíbles, capacitados, con ganas de cambiar las cosas. Ya habían empezado este cambio. Al final pues yo no inventé nada. Al final yo llegué con personas que tenían ganas de cambiar las cosas, de hacer las cosas diferentes, llegar con sentido común y decirles, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar tus productos en función del mercado. Tú me vas a decir cuánto te cuesta producir, te voy a ayudar a checar cuánto tiene que ser tu rentabilidad para que tus hijos puedan ir a la escuela, tú puedes invertir para crecer con nosotros, pues que no se vayan a Estados Unidos, que los niños quieran ser agricultor, que puedas vivir bien de tu actividad, ¿no? Eso fue sentido común. Entonces, a mí me recibieron y tengo una ventaja aquí, tengo una ventaja para este negocio, es que yo vengo del mundo agrícola. Yo hablo el mismo idioma que los agricultores en México o en cualquier país, al final me entienden porque yo sé producir maíz, he trabajado en producción animal, digo, vengo del campo, pues, y eso es, si llegas luego y pones tu empresa, desarrollas 2 logotipos y hiciste una escuela de negocio y vas con un agricultor en Veracruz y le vas a explicar cómo producir naranjas, no, pues te va a correr, ¿no? Hay que tener muchísima humildad y también saber que México tiene agricultores increíbles, una historia de agricultura increíble. Entonces eso es una gran ventaja. Tenemos un pool de agricultores muy interesantes y pues nada más es acompañarlos y aprender de ellos para llegar pues a los mejores mercados con pues una rentabilidad a lo largo de la cadena interesante para cada actor, ¿no? Eso es lo que buscamos hacer en Campo Vivo. Y entonces, bueno, ya trabajas en Carrefour, diste todo este tour en México, te diste cuenta del potencial y también tenías estas ganas de decir, pues lo orgánico lo vamos a desarrollar para México. Ya no, la idea es no exportar, pero yo creo que el mercado aquí hay una cultura hay una demanda para los productos orgánicos. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas Campo Vivo? Yo tenía, primera etapa y fue la primera dificultad, fue el tema financiero. Yo no tenía dinero, ¿no? Entonces tuve que ir ahí. Sí, tuve que ir a un banco en Francia que me prestó 300,000 pesos y así empezamos, 3 socios, con 300,000 pesos cada uno. Y luego ha sido pues seleccionar los primeros agricultores
Y la mayoría de la inversión inicial ha sido invertir con ellos para temas de calidad, para empaques, en tema de ensaladas, todo el esquema de lavado y todo eso. Entonces así empezamos y ir a buscar las cadenas de autoservicio y la ventaja es que yo tenía ya algunos contactos con ellos, ¿no? Y a buscar los compradores y decirle, oye, pues hay una demanda de estos productos, pues préstame un pedazo de anaquel y dame de alta 3, 4 productos y a ver si es rentable. Y poco a poco, pues empezamos con Walmart, Comercial Mexicana, luego H-E-B, pues ya estamos con todos. Iniciamos con frutas y verduras. Y luego, por una razón de darle salida al producto de segunda, entre comillas, empezamos a hacer jugos y nos metimos en abarrotes. Y de ahí, pues al día de hoy tenemos un catálogo de más de 200 productos entre frescos, frutas y verduras, abarrotes y huevos orgánicos y lácteos. Entonces ahí la idea siempre ha sido nosotros tener un catálogo completo porque pues queremos democratizar lo orgánico. Entonces si queremos tener un margen de distribución bajo, que siempre ha sido el objetivo, y tener una rentabilidad para seguir creciendo, pues la idea ha sido tener un pool de producto pues más amplio, ¿no? Ofrecer un catálogo de producto amplio. Y pues la ventaja es que pues faltaba producir o inventar o desarrollar muchos productos. Digo, muchos productos la gran mayoría del orgánico que se produce en México se iba a Estados Unidos, Canadá, Europa, y la mayoría de lo que se consumía en México era importado de Estados Unidos, porque ya había marcas, porque cereal, porque barras, digo, no había productos elaborados en México. México era un productor de materia prima, de producto de frutas y verduras, digo, aguacate, cítricos, todo eso. Entonces, y yo estoy muy peleado con la importación-exportación, entonces pues era una locura. Entonces, nosotros poco a poco, pues, desarrollamos cereales ya elaboradas para niños, hechos con 6 7 ingredientes orgánicos, barras de amaranto, una catsup orgánica, todo lo que traían de allá, pues lo tuvimos que desarrollar acá, ¿no? Y muchas veces pues con materias primas nacionales, con mejor costo, obvio, porque pues quitas los costos de importación. Digo, lo más seguro es que la catsup de una marca muy famosa, orgánica, que se vende, que se vendía o que se vende todavía en México, pues la pasta de jitomate está producida en México, se va a Estados Unidos, lo procesan, hacen una catsup y nos lo regresan aquí en las mejores tiendas, pero carísimo, ¿no? Entonces, pues como que no tiene sentido, ¿no? Otra vez es sentido común, ¿para qué vamos a traer? Un ejemplo también el café. Había café orgánico, el café en verde. Se va de Veracruz a Europa, lo tuestan, lo muelen, lo empacan en 250 gramos y te lo regresan en algunas tiendas de alto nivel aquí. Digo, cuando las cooperativas empezaron a trabajar bien toda la parte del tostado, del molido y todo, pues eso no se ha acabado todavía, pero ya hay cada vez más marcas orgánicas mexicanas producidas en México en los anaqueles mexicanos, que una base de la agricultura orgánica tiene que ser, pues obvio, es toda la parte de herramientas, de no usar químicos, pero también tiene que ser más local, más respetuosa del medio ambiente en cuanto a transportes y todo eso. Eso no es parte de las exigencias de la agricultura orgánica, pero es parte de las exigencias de Campo Vivo, ¿no? Como empresa. Cuando te escuchamos, aunque dijiste, no, fue la primera dificultad, suena sencillo, la verdad. O sea, a mí se me hace, wow, puta, fue al banco en Francia, me prestaron 300,000 pesos, los otros o 3 socios míos también igual, y arrancamos y fuimos a ver agricultores y les trabajamos con ellos. Yo hablé con mis contactos y ya me abrieron sus puertas y se pusieron para poner mis productos en anaqueles, ¿no? Sabiendo que no levantaste un peso más y que creciste con las ganancias de tu empresa. Así es. Al inicio, digo, es chistoso porque este préstamo yo lo tuve en Francia con el banco familiar agrícola y conseguí una factura de Peugeot México. Imagínate, un amigo trabajaba ahí y me puso una copia, ni siquiera un original, una copia, y yo se lo di para comprobar el préstamo. Entonces me prestaron para comprar un 306 Peugeot en aquella época o algo así. Te imaginarás, ¿no? Y con eso sí arrancamos. Luego lo más difícil ha sido crecer sin financiamiento también, porque cuando le ven a retail, digo, las reglas son muy claras, ¿no? Digo, te vas a tener que financiar entre 50 y 60 días. Y pues el problema es cuando yo me considero más que un emprendedor, no soy un emprendedor social, yo soy un emprendedor sustentable, pero lo más fuerte para mí es ser un emprendedor libre. Es decir, un emprendedor libre es cuando la desventaja de ser un emprendedor libre es cuando buscas financiamiento y que no quieres vender tu empresa y que no quieres tener un fondo de inversión atrás, pues se vuelve algo complicado porque el financiamiento en México, si no vas con estos dos esquemas, pues vas con banco y deudas y la verdad la tasa y costo es muy alto, ¿no?
Entonces, financiar el crecimiento ha sido un tema un poquito difícil. Hemos logrado tener algunos financiamientos, la verdad, no muy grandes, y siempre ha sido un reto, pero también ha sido una ventaja porque nos permitió limitar un poquito el crecimiento también y crecer mejor, ¿no? Digo, estamos creciendo a lo mejor en lugar de un 80% anual, lo que buscan a veces algunos financieros en las startups y todo, estamos buscando un 15%, algunos años un 40%, pues es lo que podemos crecer con la capacidad financiera que tenemos. A ver, ¿cuál es la diferencia para ti entre un emprendedor social y un emprendedor sustentable? Yo nunca destaco la parte financiera y la parte medioambiental. Digo, un emprendedor social, yo no sé lo que es al final, porque participo de eventos y todo, y lo primero que digo, yo no soy un emprendedor social porque yo genero ganancias y cuido el medio ambiente. Y para mí la clave de un negocio sano es la sustentabilidad, es decir, la parte ambiental, que está nosotros comprobado con el hecho de que manejamos puros productos orgánicos, que obvio no contaminan el medio ambiente. La parte económica, que tiene que ser rentable en cada etapa, porque digo, puedes hacer un negocio social, pero increíble, si no lo puedes validar a nivel económico y financiero, pues no va a durar, entonces no es sustentable, ¿no? Y la parte social que nosotros vemos en la parte de nuestras actividades con el impacto social que tenemos. Digo, vamos a cerrar la certificación B Corp este año. Tenemos la mayoría de los productos también con certificación de comercio justo y las políticas de compras comerciales que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, todos estos tres ejes pues te dan la sustentabilidad. Además de eso, nosotros en la parte social vamos un poquito más allá con las fundaciones que apoyamos o que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que en ningún negocio puedes destacar la parte económica si no te vuelves una ONG, ¿no? Y por eso yo también hice el esfuerzo de entrar en Endeavor, porque era para comprobar también, porque Endeavor sí, si no tienes cifras económicas buenas, pues no hay manera de que entres, ¿no? Entonces fue también para comprobar, oye, nosotros tenemos impacto medioambiental, tenemos impacto social y si entramos en Endeavor quiere decir que tenemos crecimiento, potencial y finanzas sanas y somos rentables. Es decir, podemos decir a todo el mundo que Campo Vivo es un ejemplo de sustentabilidad, es decir, puedes crecer, puedes generar ganancias y puedes respetar toda la parte social y medioambiental, ¿no? Y en la parte de ser libre, pues también obvio todo eso es capitalismo, yo soy capitalista como tú, como todo el mundo, como el que vende jugos a la esquina, ¿no? Todos trabajamos para generar ganancias, ¿no? Todos, los agricultores, la cadena, nosotros, el vendedor de tacos, todo. Pero la diferencia que tenemos nosotros siendo libres, sin fondos de inversión, sin una multinacional atrás, es que es capitalismo pues, libertario, ¿no? Es decir, hacemos lo que queremos nosotros de las ganancias. En nuestro caso, no hubo dividendos durante 15 años, pero pues todo se invirtió en el crecimiento de la empresa, ¿no? Y eso yo creo que es pues además de ser libre de tomar decisiones, de seguir nuestra filosofía, de hacer lo que queremos, pues eso es una gran ventaja. Haces lo que tú quieras de tu empresa y lo que tú quieras de tus ganancias, porque digo, las multinacionales al final, cuando crecen, digo, si una multinacional de bebidas azucaradas crece un 2%, no va a contratar gente, lo que va a hacer son más dividendos para los socios, ¿no? Nosotros, al final, cuando crecemos a 2 dígitos, pues contratamos, porque somos una pyme, tenemos que contratar, y además, pues invertimos más en campo, invertimos más en operación, ¿no? Entonces, este esquema de libertad para mí es muy importante. Además, en este periodo donde yo veo muchas empresas interesantes, proyectos, que al final metiendo fondos o vendiendo una parte de la empresa, se quedan amarrados así, ya no pueden, ya no, ni siquiera es su empresa ya, ¿no? Al final no pueden hacer lo que quieren, no, ya no son libres, pues. Entonces yo me volví emprendedor para ser libre, entonces ahorita sería pues una locura yo, pues ya no poder hacer lo que yo quiera en mi empresa, ¿no? Entiendo mucho de esta parte de libertad. Dice algo que yo cuando tenía mi empresa perdí esta libertad. Entonces entiendo a dónde vas y creo que ahora con la crisis que está viviendo el sector de venture capital en América Latina, cada vez creo que este discurso se está poniendo cada vez más, no sé si famoso público, pero se está hablando cada vez más tener una empresa rentable, vivir de tus ventas, no de las inversiones. Creo que ahora lo que estás promoviendo se está volviendo de moda, vamos a decirlo ahora, ¿no? Que antes, me imagino que hace unos años tú no eras nada, nada de moda. No, yo los fondos me decían, oye, pero Mateo, no, ¿vas a crecer el 25%? No, muy poco.
Y además cuando en el primer filtro del fondo, no, métele más, 70, 80. ¿Cómo? Pues no voy a inventar las ventas, no voy a inventar que la gente, digo, tomar conciencia de su salud, de su alimentación es un proceso también. Eso es información, es un cambio drástico en tu vida, dónde vas a ubicar tu presupuesto de la casa y todo, y eso no lo puedo inventar yo. Entonces, no, tenemos que respetar también este cambio. Y yo veo pues, con Andeavor y con otros, veo muchas empresas y sí hay muchas que para mí se pierden un poco en este crecimiento rápido e intenso. Y yo creo que pues ya empezamos a tener, digo, empresas que cerraron, ¿no? Y yo creo que sí, lo que no medimos también es que de las 10 empresas donde invierte un fondo, pues una a lo mejor crece de manera exponencial, pero las otras 9, ¿no? Y hay empresas que eran medianas también, entonces eso genera también pues muchísimo impacto social nefasto, ¿no? Porque pues tienes que correr a la gente, tienes que, pues digo, hay mucha inversión que se pierde, cuando nosotros lo que necesitamos en campo es inversión y no la tenemos, ¿no? El mundo agrícola está muy abandonado, entonces, y yo estoy muy lejos de este esquema, ¿no? Y cuando empezaste esto, yo recuerdo haber visto empresas de orgánicas en México que en un momento u otro, por los problemas políticos de violencia en México, no pudieron seguir. ¿Y cómo esto te ha impactado un poco todo el contexto mexicano para poder, no sé, solo ir con los agricultores y comprarles sus productos? No, yo no tengo ningún tema con eso. Digo, hay reglas digo, hay que tener cuidado, no meterse en cualquier lado, pero digo, si vas en las comunidades, si vas con los agricultores, si saben que vamos a trabajar y hacer las cosas bien, obvio, de manera global, todo eso pega en la rentabilidad de campo. Es decir, si hay 2, 3 pesos adicional en campo porque tienes que invertir en seguridad o tienes que algunos pagan y todo eso, eso se refleja al final de la cadena, ¿no? Y sí es difícil para algunos agricultores. Yo no he tenido problema con eso y yo creo que lo que hacemos nosotros es la mejor manera de combatirlo también, porque si es lo que te decía al inicio, en el campo, si no les damos oportunidad de trabajo, de un trabajo rentable, pues se van a ir a hacer otras cosas, ¿no? Nosotros, yo en lo personal estoy convencido de lo que estamos haciendo en la parte agrícola con 3.500 familias de agricultores, pues tiene un impacto también sobre pues eso de inseguridad y violencia. Obvio, México es un país muy grande, pues el impacto que tenemos nosotros es mínimo y tiene que haber un cambio, por eso entramos en estos grupos de trabajo de Ashoka o de Ticket for Change y todo eso para contar nuestra historia y hasta nos juntamos con grandes empresas también para que sepan que nosotros podemos ser un laboratorio para ellos. Digo, nosotros lo hemos logrado en una escala pequeña. De todas maneras, los grandes no van a tener de otra. Digo, hay empresas grandes que están comprando mucho café en México. Si lo siguen comprando así, en 20 años no habrá café. Entonces vamos a tener que cambiar las reglas, ¿no? Y nosotros ya lo hicimos, vamos adelantado y lo podemos compartir con gusto y lo hemos compartido con estas empresas. Pero a veces, pues el lado financiero hace que, pues es imposible entrar en un esquema comercial diferente. Pero poco a poco lo vamos a lograr. Digo, ya hay muchas empresas que se meten en la parte de responsabilidad social y yo creo que al final sí se van a tener que meter en un esquema comercial de compra diferente. Y entonces hablamos de la parte de cómo te surtes, ¿no? De productos y cuando llegas y pones tus productos en los anaqueles, al inicio eres chiquito, ¿no? O sea, pero poco a poco vas creciendo y estás empezando a agarrar como mercado, ¿no? Quizás de marcas más grandes que dices, a ver, ¿quién es este Campo Vivo? Antes yo podía exportar mis productos de Estados Unidos a México, de Europa a México, y ahora hay un cabrón que se mete aquí y que me está compitiendo. Y no estamos hablando de marcas chiquitas, estamos hablando de marcas muy grandes. ¿Cómo lo has vivido y qué hiciste al respecto? Mira, nosotros el mercado de orgánico había 2, 3 actores cuando empezamos pequeños y al día de hoy en frescos pues no hay muchos actores en orgánicos, pero yo no compito contra los productos orgánicos de otras marcas, yo compito contra el convencional. Y nuestra estrategia siempre ha sido democratizar lo orgánico y hacer un delta de precio entre el convencional y el orgánico lo más barato posible. Obvio, en algunos productos es posible, en algunos otros es muy difícil, depende contra quién compites. Yo en tostadas, por ejemplo, de maíz, pues compro maíz michoacano cuando el maíz convencional cuesta 8 pesos, nosotros compramos maíz a 16. No porque ni el maíz orgánico cuesta en Estados Unidos y todo, no, porque fuimos a checar y sabemos cuánto les cuesta producir y con eso tienen la rentabilidad suficiente en campo, ¿no? Nosotros sacamos precios en función del costo de producción, que es sentido común, pero lo hemos dejado de hacer.
A mí si hay una mala cosecha de maíz orgánico en Estados Unidos, pues no me importa, el precio yo está pactado con un agricultor, para mercado mexicano no nos va a impactar. Pero ahí, contra un maíz, contra un producto que tiene una capacidad de producción, obvio, más grande, mucho más volumen y con maíz convencional y importado, porque es más barato traerlo de Estados Unidos, pues obvio el delta de precio entre el convencional y el orgánico es mucho mayor, puede llegar a ser un 20-25%. Y ahí pues empieza la parte de información. Durante años, pues en México, yo digo que en el mundo, ¿no? Hemos sido, falta información en los empaques, falta transparencia sobre el origen de los productos. Entonces los argumentos que tenemos nosotros, además de ser orgánicos, es ponerle mucha transparencia de dónde viene el producto. El maíz viene de la meseta purépecha. Lo nixtamalizamos con un proceso patentado donde gastamos 80% menos de agua. La calidad, obvio, del producto, y en el empaque, pues ahí le metes todos tus argumentos comerciales, marketing y todo, fotos del agricultor, y ahí pues empiezas a competir, digo, teniendo un 30% arriba, y hay una parte de consumidores que están dispuestos a pagar más caro para comer un producto sin transgénicos, orgánico, mexicano. Obvio, en la calidad del producto tenemos que tener una calidad similar o hasta mejor, ¿no? Entonces, pues competimos contra los grandes. En muchos productos yo no tengo competencia orgánica, y si queremos que eso crezca, hay que irnos contra los convencionales. Y te puedo decir que todos nos ubican y nos conocen. Digo, cuando ven papas fritas orgánicas por primera vez en México, papas producidas a la salida de Cuernavaca en la Ciudad de México, fue un proyecto increíble y todo. Las grandes empresas de papas fritas te buscan y te preguntan, pero ni una semana después, ¿no? Entonces, yo creo que las grandes empresas también saben lo que estamos haciendo y les interesa. Y eso es bueno, porque nosotros estamos dispuestos a hablar y a convivir. Al final vamos a tener que convivir en el anaquel, vamos a tener que convivir en el entorno de empresas, en alimentos en México, y tenemos una capacidad innovadora nosotros que ellos no pueden tener. La reactividad que tenemos nosotros como pyme, las grandes empresas pues no la tienen, digo, no pueden desarrollar productos como nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Entonces es interesante, y yo creo que en el futuro va a ser también algo importante, digo, a lo mejor dejar de vender nuestras empresas a estas grandes empresas y trabajar con ellas, o que ellos cambien y asociarnos, no sé, tenemos que aprender a trabajar juntos también, porque ellos van a seguir y nosotros vamos a seguir creciendo. Entonces, hay cosas interesantes que hay que sacar de esta asociación entre empresas medianas y grandes, ¿no? Y como los emprendedores que empiezan sin buscar capital, yo me estaba preguntando, aparte de cuánto tiempo pudiste tú vivir realmente correctamente de tu empresa, porque me imagino que al inicio tenías 300,000 pesos más tus otros socios y inviertes todo en el campo, en el desarrollo del producto, en la logística, en la venta. O sea, al final no es tanto dinero y no sobra mucho para que ustedes se puedan pagar algo. Entonces, ¿cuánto tiempo se esperaron? No, como pobres, digo, yo me puse un sueldo, yo creo que menos de la mitad de lo que ya ganaba en Carrefour, no, mucho menos de la mitad, yo creo. Pero desde un inicio calculé, porque yo no tenía cómo, además digo, tuve mi primer hijo y compré un departamento en México a crédito el mismo año, en 2007. Entonces tenía que tener un sueldo, y mi esposa trabajaba, pero no tenía un sueldo muy fuerte, ¿no? Me acuerdo muy bien porque vinieron mis suegros después de 6 meses, y después de 6 meses, al inicio me pagaba, pero después de 6 meses ya no tenía para pagarme el sueldo, ¿no? Y mis suegros son muy humildes, digo, han tenido trabajo, no tenían dinero y todo, y fuimos a la gas. Y me di cuenta que ya no tenía dinero, porque fuimos, no sé dónde los llevé, a Guanajuato, creo, no sé. Entonces no tenía nada en la tarjeta, ¿no? Y se espantaron, digo, tuve que pedir apoyo a mi suegro, que según yo, emprendedor y todo, para meter 500 pesos de gasolina, ¿no? Y ahí es donde de regreso dije a mi esposa, no, pues si no me paga el martes, después de 30 días, Walmart, pues digo, no sé cómo le vamos a hacer, ¿no? Obvio, cuando empiezas un negocio como el nuestro, teniendo ventas y trabajando con retail, la gran ventaja es que retail te paga. Es decir, yo no fui a vender ni a restaurantes ni a hotel. No digo que no pagan, pero no hay manera de que un Walmart, una comercial mexicana, un Soriana te deje de pagar, ¿no? Entonces eso también es un negocio muy,
muy seguro, digo, que hay descuentos que hay que negociar con ellos, te avisan, hay contratos y todo es muy formal. Es decir, yo no dependía de, pues, un tercero con que un día para otro me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a comprar o ya no te puedo pagar. Digo, lo que representaba, lo que vendíamos nosotros para estas cadenas es muy poco, entonces eso fue una gran ventaja y yo creo que también aprendimos en mi familia a vivir con lo que ganamos, ¿no? Digo, si nos va un poquito mejor, yo cuando mi esposa empezó su proyecto y le fue bastante bien, la primera decisión que yo tomé es bajar mi sueldo en la empresa, hace 5 años. Es decir, nosotros entre los dos, pues tenemos una necesidad en función de la edad de los niños y todo eso. Y cuando le fue mejor a ella, pues le dije, pues yo voy a bajar para también poder contratar otras personas, otros gerentes, seguir creciendo y ya, digo, no necesitas, al final no necesitas más, ¿no? Wow, creo que todo este discurso de libertad, de como simplicidad, ¿no? Vivir de manera simple, un poco le escucho así, hasta decidir bajarte el sueldo, o sea, es muy anticonvencional, o sea, desde tu propia personalidad, siento que la transferiste a campo vivo, ¿no? Contra lo convencional, contra las maneras normales, entre comillas, de hacer las cosas, tanto no necesitamos levantar capital, vamos a hacer producción orgánica en México, no la vamos a importar y vamos a vender a México. O sea, todo esto siento que Campo Vivo refleja un poco tus creencias y tu manera de vivir. Y regresando a ti un poco, ¿cuándo creaste Campo Vivo? O sea, no tenías experiencia de emprendimiento ni de dirigir una empresa, ¿no? Habías sido empleado. ¿Cómo has evolucionado tú como líder, como director de una empresa? Mira, yo decidí emprender a los 15, ¿eh? En mi cabeza era clarísimo, yo iba a tomar un tiempo para aprender en la escuela, no tanto en las empresas donde iba a trabajar para aprender, pero cuando podía, pues ya quería poner un negocio. Mi papá, mis abuelos, mi papá eran emprendedores en empresas chiquitas locales y los agricultores de mi pueblo también. Entonces yo he convivido con gente y dije, no, es lo que yo quiero hacer. Además, yo tenía un tema con la autoridad en la escuela, en la familia, era un poquito difícil. Entonces rápidamente me di cuenta que iba a ser más fácil para mí ser mi propio jefe, ¿no? No depender de nadie. Otra vez, libertad, ¿no? Ha sido difícil porque yo estudié agricultura, yo soy ingeniero agrónomo. Entonces, poniendo la empresa, pues hay muchos temas que tienes que hacer. Digo, somos 2 empleados, ahorita somos 170 empleados. Pues tuve que aprender, muchas cosas tuve que aprender solo. Lo difícil es cuando no tienes la capacidad de ser una startup con muchísimo dinero y contratar un director financiero, un director de marketing. Yo fui director de todo durante 2, 3 años. El marketing al inicio estaba horrible, por eso las finanzas fue un desastre al inicio. Digo, era rentable, pero pues, no presentaba en nada. La verdad fue difícil y bajaba los camiones, bajaba los jitomates, yo empacaba, la gran ventaja es que conozco mi negocio del campo a la tienda, pero al 100, ¿no? Porque yo iba a entregar, toda la cadena productiva la conozco 100%. No me digo, al final, si no estoy en el almacén, veo un reporte, puedo decir, ¿sabes qué? Pues esta cámara de refrigeración anda fallando o estuvimos tardes en esta cita para surtir a Walmart. Eso es una gran ventaja. Pero lo que sí me ayudó y me ha cambiado mucho sí es toda la aventura con Endeavor. La verdad, yo al inicio me fueron a buscar en Tlalnepantla, en mi bodega, y me dieron un expediente de 17 páginas. Dije, no, qué hueva, si no puedo llenar eso. En aquella época no estaba Vincent, era Pilar, y yo le dije, no, yo no puedo llenar eso. No tengo tiempo, porque pues también hay que aceptar de un emprendimiento así, como pobre, entre comillas, porque libre, pero pobre, tienes que aceptar de dedicarle toda tu vida durante pues un periodo, en mi caso fueron 2, 3 años, pero intenso, es decir, día y noche, ¿no? Y tienes que aceptar y lo tiene que aceptar tu familia, ¿no? Si no, si yo llego un momento, si mi esposa me dice, ¿sabes qué? No, ya eso, ya la chingada, no quiero que estés día y noche trabajando y todo, ya he tenido que dejarlo, ¿no? Pero ya lo entendió también. Y en el caso de lo que te dije, pues yo tuve la oportunidad de bajar mi sueldo y meter gerentes y para mí ha sido también un alivio porque pues tuve menos carga de trabajo, ¿no? Para regresar a lo de Endeavor, pues sí me ayudó mucho a organizar la empresa, tuve muchas mentorías y sí, pues la ventaja de Endeavor es que conoces gente muy capaz, los mentores te ayudan. Siendo libre, pues tomas lo que te sirve y lo que no te sirve, pues lo apuntas, pero no tienes que hacerlo en tu empresa, ¿no? Pero sí me ha ayudado y yo creo que he tenido suerte
de armar un equipo en Campo Vivo que si no estás de acuerdo con la filosofía de Campo Vivo y con la mía, la gente no se queda. Es decir, una persona que viene de una empresa de agroindustria fuerte o una empresa de alimentos muy fuerte, que viene en Campo Vivo, hay una parte de pasión, hay una parte, todos los gerentes y los directores y casi todos los empleados fueron a visitar granjas, ¿me entiendes? Entienden muy bien lo que estamos haciendo y están 100% de acuerdo en la manera que yo tengo de trabajar y eso hace que al día de hoy tengo un equipo directivo muy comprometido. Además, ya son socios de otra empresa que pusimos, entonces la idea siempre fue integrarlos en la filosofía, en la visión y en el negocio. Y eso a mí me hizo cambiar también porque son gentes de perfiles diferentes. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo de ellos y creo que teniendo gente capaz y teniendo un poquito menos de presión después de 10 años, pues tienes una manera de un management muchísimo más suave, muchísimo más sencillo. Hay gente que entraron y que pusieron pues digo, tratamos de innovar también en la parte del organigrama, no hacemos un organigrama clásico, la gente tiene responsabilidad transversales, nosotros no tenemos, yo creo mucho en el conocimiento del producto, entonces yo no tengo cuentas claves por cliente, tengo cuentas claves por categoría de producto, eso normalmente no existe, pero un especialista de frutas y verduras le vende a todas las cadenas en Campo Vivo y eso hace que es más importante, alguien que sabe vender, pues puede vender lavadoras, encendedores, jitomates, todo, ¿no? Alguien que quiere vender muy bien tiene que conocer el producto. Entonces, si conoces mejor tu producto, pues vas a vender 10 veces mejor a cualquier cliente porque todos te compran de la misma manera, ¿no? Los contratos y la manera de vender a retail, pues casi todos es lo mismo, ¿no? Entonces yo lo que he generado son especialistas en productos, no en ventas, ¿no? Entonces, es parte de la organización y la innovación que tratamos de tener en Campo Vivo. Y yo en lo personal, pues sí, he cambiado muchísimo de un papel muy operativo. Ahorita tengo un papel también más de portabandera, no sé, paso más tiempo también explicar lo que hacemos, a dónde vamos. Bueno, todavía buscar financiamientos porque no tengo de otra. Ojalá tendría un tío rico como a veces me dijeron, lo que tú necesitas, me decían, es un tío rico. Le digo, pues yo no tengo, ¿cómo le hago, no? Porque es más, digo, por la filosofía, ¿no? Que tenemos de no dejar entrar cualquier fondo o cualquier empresa. Pero pues, entonces tengo un papel un poquito más, de promoción, un poquito más de la empresa y de la agricultura orgánica en general, ¿no? Entonces pasaste de ser un todólogo a ser portabandeja, alguien que inspira un poco, ¿no? Porque lo he visto mucho esto en emprendedores, que a veces el salto más difícil es soltar, ¿no? Es empezar a soltar, haces todo y de repente tienes que delegar y empezar a confiar que los demás los van a hacer tan bien como tú, sino mejor. ¿Cómo fue para ti esta transición? Yo hay muchas cosas que hago muy mal, entonces ha sido muy fácil. Para la parte financiera, pues tener un gerente de finanzas para mí ha sido entender que no necesita, además, lo único que me gusta hacer en mi empresa es desarrollar productos y estar en el campo. Entonces ha sido muy sencillo buscar gente que lo pueden hacer mejor que yo, por la parte de marketing. Si te enseño unos empaques de cuando empezamos en Campo Vivo, digo, te ríes, pero no, horrible, ¿no? Digo, tiene que ver con la época porque fue hace más de 10 años, pero de todas maneras. Todavía tengo algunas ideas de marketing por el conocimiento del producto y todo, pero soy incapaz, digo, no tengo la menor idea de cómo funcionan las redes sociales, no me gusta. La parte financiera me choca, la operación, ya no quiero que me despierten todas las noches porque el camión, no sé qué y todo. Entonces, teniendo este objetivo de dejarlo a gente, la humildad de dejarlo a gente que lo van a hacer mejor que tú y de reconocer que tú hay varias cosas que no sabes hacer muy bien, se hace de manera sencilla. Acabas de mencionar humildad y siento que también es algo importante para ti, es algo de base, vamos a decir, este valor. Sí, fuertísimo para mí, sí, porque digo, aprendes de todo el mundo. Tengo gente que llegan a veces en el almacén con ideas increíbles, los agricultores, reconocer cuando la gente toma decisiones mejores que las tuyas. Yo creo que puedo hablar muy bien del orgánico, de la filosofía de la empresa y todo eso, pero hay personas ya hasta allá que toda la parte de operación y lo hacen de maravilla, mucho mejor que yo. Y es la humildad. Y yo vengo de una familia donde hemos sido líderes en la parte asociativa, es decir, de fundaciones, en la parte de las empresas y todo eso, pero pasamos por momentos muy difíciles, yo creo que en mi familia, que hace que tenemos los pies bien pegados al suelo y el hecho de venir de un entorno
de agricultores pequeños, yo creo que no te puedes perder eso y la humildad es básico. Yo cuando regreso en el pueblo y que veo a algunos primos que siguen con las granjas y que les va bien y que a tomar un café con ellos a las 6 de la mañana cuando están ordeñando las vacas, y, oye, todo eso, pues todo lo que yo sé, todo lo que yo creo viene de allí, ¿no? Entonces, sin ellos, pues yo no había hecho nada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante reconocer de dónde venimos y a pesar de que, obvio, la empresa creció bastante y tener un impacto y tener empleados y todo, hay que reconocer de dónde salió todo eso. Creo que es la base, ¿no? Debería ser la base de todos los emprendedores. Pero hay muchos que pierden el piso un poco. En mi caso, casi es imposible que yo pierda el piso porque en el funcionamiento de la empresa, el entorno familiar y todo, pero obvio, si de repente tu empresa vende 300 millones de dólares y está valuado en 8 millares de dólares y te vuelves unicornio y te sacan fotos en el Nasdaq en Nueva York. Y yo entiendo que a veces pierden, pero volvemos a lo mismo. Este esquema yo creo que no sirve ni para el emprendedor, ni para los empleados, ni para el entorno empresarial global, ¿no? Entonces, pues es algo, yo manejo las cosas de manera diferente y lo compartimos con gusto. Nosotros pensamos en Campo Vivo que lo que estamos haciendo pues está bien, ¿no? Y pues el futuro lo dirá, ¿no? Vamos a seguir trabajando para crecer, pero pues respetando todo esta filosofía y todas estas herramientas que hemos desarrollado y que hemos aprendido de los demás, ¿no? Y mencionaste que vienes de una familia muy involucrada en el sector asociativo, fundaciones, y lo que es increíble contigo es que no solo creaste Campo Vivo y hasta pasaste días y noches, también tienes tiempo o tomaste el tiempo de crear una ONG en México que viene de Francia, ¿no? Las Cimas de la Esperanza. ¿Nos puedes comentar un poco de dónde viene las Cimas de la Esperanza y qué está haciendo? Cimas de la Esperanza, tenemos una fundación en Francia nosotros. Yo perdí 2 hermanas de leucemia y cuando te pasa eso, tienes 2 opciones, o te hundes o te levantas y haces todavía más para los que sufren de esta enfermedad. En mi familia siempre hemos elegido la segunda opción y adentro de lo que hacemos en la fundación, cuando estaba enferma mi segunda hermana, es mi hermana mayor, mi papá le dijo, oye, somos una familia nosotros de deportistas, de alpinistas, ¿no? Yo vengo de la frontera con Suiza, entonces caminamos, esquiamos, y vamos mucho a la montaña, y le dijo, oye, cuando tú ya te liberas del cáncer, lo que hacemos es que vamos a subir el Monte Blanco, que es algo simbólico en Europa, ¿no? Y entonces la primera vez que lo superó, porque luego tuvo recaída, pues en el 94 dijeron mi papá dijo, pues ya, Monte Blanco, ¿no? Y mi hermana dijo, no, pues es que en el hospital estaba Juan, estaba María y había muchos niños y están en remisión y pues hay que hacerlo más grande, hay que hacerlo con ellos, ¿no? Y hicimos, se llamaba la asociación Cada Uno Su Cima y empezamos en el 94 a llevar niños supervivientes de cáncer a subir montañas. ¿Por qué? Pues para ayudarlos a reintegrar la sociedad, a entrar otra vez en una vida normal después de un cáncer, ¿no? Además de todas las actividades que tenemos. O sea, yo estuve metido en estas fundaciones toda la vida por el hecho de lo que pasó con mis hermanas. Yo tengo esta necesidad, ¿no? De estar metido en nuestros proyectos y si no existen, pues buscarlos, porque a veces, pues ya después en Tolosa, pues ya no estaba cerca de mi familia, también como murió mi hermana, pues yo necesitaba tomar un poquito de aire, pero después de 4 meses en Tolosa, pues tuve que meterme otra vez en una fundación, porque es vital para mí. Digo, si no hago eso, no puedo, no sobrevivo, ¿no? Entonces hice apoyo escolar a los niños de suburbios en Tolosa y luego cada ciudad y cada país donde fui, pues me involucré. Ahora, llegando a México, ya me quedé más estable en un país. Me metí en una fundación que se llama Renacimiento, donde tenemos 60 niños en situación de abandono social en el centro histórico. Yo soy tesorero de la fundación y me encargo de conseguir los financiamientos. El objetivo es reintegrarlos a la sociedad. Les damos trabajo, prácticas y todo eso, ¿no? Es un proyecto bien interesante. Yo veo también la parte financiera, pero la parte de alimentos para estos chavos. Y en 2019, para tener continuidad y ofrecer lo mismo a supervivientes de cáncer en México, creamos una asociación al nombre de mis hermanas, Emilia Valeria, mi primera hermana que nació en México, imagínate, que mis papás vivieron un año en México hace 40 años. Entonces la fundación se llama Emilia Valeria y ahí el primer proyecto ha sido Cimas de la Esperanza. Y en este proyecto, pues hacemos lo mismo. Supervivientes de cáncer, parientes de cáncer, de personas también que se fueron, suben las montañas más altas de México. Entonces, por la pandemia tuvimos que dejar un año y medio, pero en 2022 retomamos el programa y terminamos el año subiendo el Pico de Orizaba con 7 supervivientes de cáncer
Una es Jimena, tiene 19 años y subió con muletas porque le falta una pierna. Lo que pasa con el cáncer es que pues muchas veces, y nosotros trabajamos mucho con adolescentes o adultos, pero que han tenido secuelas físicas. Entonces, David Eliseo, el gerente de responsabilidad social en Campoview, también ve la parte de las fundaciones. Él, pues, le faltó una pierna porque le dio un osteosarcoma a los 17 años y él sube con nosotros también, pero con prótesis. Esta chica sube con muletas. Además de estas secuelas físicas, muchas veces hay secuelas psicológicas, ¿no? Entonces, el acompañamiento se hace en la montaña, pero también se hace con psicólogos, porque muchas veces, pues, ¿sabes qué? Pues ya no tienes cáncer. Siempre cuando ya no tienes cáncer, lo tienes ahí arriba esperando también, ¿no? Porque digo, puede regresar en cualquier momento y nos ha pasado nosotros con algunos chavos. Entonces, el acompañamiento psicológico no existe en muchos países, ¿no? En México no existe mucho, en Francia tampoco. Para los hermanos y hermanas de lo que yo, como yo, tampoco existe. Entonces, tenemos este apoyo con unos psicólogos que nos ayudan, voluntarios que nos ayudan también. Pues Cimas de la Esperanza este año nos vamos, yo me voy mañana a preparar, el 18 salen 6 mexicanos, 4 supervivientes, es David, Jimena, Víctor, que le falta un ojo por un cáncer de retina o no sé bien. Rosa, cáncer de mama, y 2 guías mexicanos de Puebla. Nos vamos a Chamonix, en los Alpes, que debes de conocer, para subir el Monte Blanco del 22 al 30. Y luego vienen un grupo de franceses a finales de noviembre a subir Malinche, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba en noviembre. Entonces, este proyecto tiene más de 30 años en Francia. En México ha sido un éxito increíble. Tenemos un documental de lo que hicimos en 2022 que se llama Alcanzando las Estrellas. Ha sido un éxito. Por eso yo vivo aquí también, ¿no? El mexicano, a mí, pues, es mi país de adopción y este proyecto ha sido todavía un símbolo de amor, ¿no? Que me da este país y que yo le doy a México. Esta historia pues nunca va a acabar porque digo, tiene hasta más éxito que en Francia este proyecto. Entonces hemos recibido muchísimo apoyo, muchísimo cariño, muchas personas quieren subir con nosotros, entonces digo, después de realmente un año, pues ya muchas personas conocen Cimas de la Esperanza y vamos a hacer algo muy fuerte, digo, queremos ir a Perú, subir a la Concagua, entonces no nos ponemos límites en este proyecto. Yo, cuando estabas hablando, está diciendo, está increíble que siento que en todo lo que haces le pones todo tu corazón. Sí, pasión, ¿no? Se siente mucha pasión, o sea, y creo que se liga mucho con este tema de libertad. Al final, sin libertad no hay pasión, o sin pasión no hay libertad para ti. Tiene que haber los dos, si no... No, y yo creo que es la pasión también y las cicatrices. Digo, yo lo veo, lo comparo mucho con David, los supervivientes de cáncer. A mí no tengo secuelas físicas, pero a mí me quitó 2 hermanas, ¿no? Y a David una pierna o a alguien un ojo. Y ellos te lo dicen cuando están en la montaña y que viven eso, porque ya somos una familia, Cimas de la Esperanza. Te dicen, ¿sabes qué? Creo que el pinche cáncer me dio más de lo que me quitó. Y en mi caso es lo mismo, porque me dio una familia, me dio conocer mucha gente que nos apoye y me dio una fuerza de hacer las cosas que creo que si no hubiera pasado por estos momentos, no habría creado ni la mitad de lo que yo hice, ¿no? Yo creo que me dio una fuerza. Al final, cuando trabajo, cuando creo, cuando armo proyectos y todo, lo hago no nada más para mí, ¿no? Entonces es una fuerza que yo lo hago para 3, ¿entiendes? Una fuerza fuerte, ¿no? Digo, es algo inmenso, ¿no? No, nunca se va a acabar, además, nunca. ¿Y cómo te ves en 10 años o 20? Pues subiendo montañas, eso sí. Ojalá mis hijos tengan ganas de hacer proyectos conmigo. Yo empecé a hacer proyectos con mi papá hace años sin querer. Digo, en Navidad a mí, cuando llegabas el lunes, ¿sabes? Después de Navidad a la escuela y todo el mundo, oye, ¿qué te dieron de regalo y todo? Y una PlayStation y no sé qué y todo. Y yo, pues no, a mí me dieron 10 puercos. Entonces, como que la gente dice, oye, ¿tú qué? 10 puercos. Decía, pues sí. Ay, pues, ay, muy bien. Y además de tener 10 puercos, yo tenía la obligación de teníamos unas granjas, yo tenía que ir las mañanas a darle de comer, los fines. Es decir, mi papá, yo salía a los 17, 18 en el pueblo, fiestas, el bal, se dice, y venía por mí. Si yo no estaba en la casa, sabía dónde estaba, en la casa de un amigo o no sé qué, venía por mí a las 6:30, íbamos a dar de comer a los puercos, no había de otra. Pero la gran ventaja es que después de 3 o 4 meses, pues yo podía vender los puercos porque eran míos y no había pagado el alimento porque era regalo, ¿no? Digo, y PlayStation podía comprar 10, 15, 20. Yo es lo que trato de
trato de explicar a mis hijos y les trato de meter, ¿no? Mi gran preocupación va a ser eso, la transición. Que si no quieren trabajar en Campo Vivo no pasa nada, digo, veremos, pero que hacer algo con ellos, algo que les guste a ellos, pues a mí me gustaría. Yo no pude trabajar, digo, siempre con mi papá hemos tenido una relación, no de trabajo, compartíamos mucha información, él alimentación animal, yo alimentación humana, en lo orgánico los dos y todo. Nunca trabajamos juntos porque yo tomé esta decisión. Él tomó esta decisión cuando yo tenía 17. Me dijo, Mateo, ¿sabes qué? No vas a trabajar en la empresa familiar nunca. Pues yo a los 17 se acaba de morir mi hermana, pues me la pasaba haciendo fiestas y todo. Entonces, él como que entró, mi papá como que tenía dudas, ¿no? En mi capacidad de trabajo, ¿no? Hasta cuando hacía prácticas agrícolas a los 19, sin decirme, hablaba con los directores de las empresas para ver si yo venía, si hacía buen trabajo y todo. Como que le costaba, no tenía mucha confianza porque sí, tuve una adolescencia, no con mis papás, pero de muchas fiestas. Y él me decía, nunca vas a trabajar en la empresa familiar, nunca, no quiero que, es la facilidad, ¿no? Y yo le decía, pero no tengo ganas de trabajar contigo, no te preocupes, no vamos a trabajar juntos. Dos caracteres también fuertes, ¿no? Y luego, después de años que yo empecé a trabajar, a tener mi empresa, me decía, oye, vente a trabajar conmigo. Y eso duró 5 años. Él no entendía. La empresa familiar, me dijo, creció, te necesita, es de tu abuelo, yo la hice crecer, ya tiene que ser tuya. Entonces yo compré una pequeña participación de la empresa, pero le dije, no la voy a operar. Compré un 5%, creo. Digo, papá, no la voy a operar. Y él me decía, no, sí, vente, porque yo ya tengo que hacer otras cosas con la fundación y todo. Y al final, él venía mucho a México y vino y vio el impacto de Campo Vivo y me dijo, no, sabes que ya, sí, ya, tienes más camiones que yo, me dice, ya creciste, me dice, ya, quédate. Nada más que sí, trabajamos muy de la mano, es decir, que él, cualquier cosa que hacía en la empresa, pues lo hablaba conmigo y yo también, todos los días por teléfono, entonces es lo que yo no voy a imponer nada a mis hijos, pero pues les deseo muchísimo éxito en la vida en general, pero ojalá se vuelvan emprendedores porque lo van a disfrutar muchísimo, porque yo lo disfruté muchísimo. Y yo hacer algo con ellos, pero de externo, no meterme en operación diario, porque si no, pues, digo, peleas, ¿no? Digo, pero sí me gustaría en 10 años, pues ya ver los primeros proyectos de mis hijos, ¿no? Ojalá. Y seguir subir montañas. Decía subir montaña. Y hablaste, justo mencionaste el éxito. ¿Para ti qué es el éxito? El éxito al inicio, ¿sabes? Porque obvio en 15 años pasamos por momentos más difíciles, ¿no? En Campo Vivo y todo. Y cuando iba a tiendas y veía mis productos en los anaqueles, como que me iba a un City Market, agarraba un carrito y compraba todos los productos Campo Vivo que encontraba en la tienda y lo metía en un carrito y decía, mira, tienes 100 productos. Hay algo que está mal ahorita a nivel financiero, operación y todo, pero mira, tus productos aquí están, ya eres una marca establecida y todo, hablando de éxito empresarial. Fuera de eso, pues el éxito para mí es tener la capacidad ahorita de ofrecer a mis hijos y a mi familia una vida pues, agradable, sin cosas extravagantes, ¿no? Pero una vida agradable y lo que siempre hemos querido, digo, viajar, disfrutar. El mayor orgullo, voy a decir, que yo tengo es lo que hemos logrado con Cimas de la Esperanza. Eso sí, muchísimo más que al final que la parte de la empresa y todo, con lo que hemos logrado en la fundación, digo, el hecho de que Jimena se vuelve la primera persona mexicana a subir el pico de Orizaba en una pierna, gracias a algo que yo trabajé aquí, pero que creó mi hermana en los años 90. No, eso es un exitazo, es un orgullo increíble, eso no se puede explicar. Imagínate, tuvo que cruzar, llegar a México y hacerlo todavía más grande de lo que hicimos en Francia. Y cuando David Eliseo también, que con su prótesis llega encima de la Malinche, o que va a ser el primero también con una pierna en hacer a la Concagua, imagínate, eso vale muchísimo más que cualquier foto de que Campo Vivo está evaluado a 1 millar, ¿no? Que me vuelva yo unicornio, ¿no? Digo, eso es una maravilla, eso es lo que a mí me da orgullo porque son éxitos que sí son verdaderos, digo, cuentan y son importantes y me da muchísima emoción, ¿no? Lo de la empresa después de 15 años, digo, hemos logrado últimamente grandes cosas, digo, crecimientos muy fuertes, pero creo que ya lo mío ya está más en la parte social y en la parte de mis fundaciones también, pero sigo implicado al 100% en Campo Vivo, ¿no? Pero mi bienestar, mi orgullo, mis éxitos, pues los veo más en la parte social. Y cuando hablaste de transición, ¿cómo te ves transicionando fuera de Campo Vivo? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, como te decía, voy a pasar más tiempo en la parte con las fundaciones.
siempre teniendo la capacidad, es que lo que me decía mi papá, él se metió en la parte social más tarde y yo lo hice por necesidad desde chiquito, pues él me metió en la fundación y luego me dijo con Campo Vivo cuando yo al inicio no teníamos muchas ganancias, pero yo financiaba la fundación y los alimentos de la Fundación de Renacimiento, me decía Mateo, espérate, dedícate a tu empresa y luego vas a tener más fuerza para apoyar a los demás, ¿no? Tenía razón, pero no lo escuché. Seguí apoyando la fundación y dedicándole mucho tiempo a la fundación. Pero sí, teniendo una empresa más establecida, Campo Vivo ahorita es una empresa más grande, tenemos una capacidad financiera para ayudar muchísimo más grande y obvio, pues ya con un equipo de directivos más organizado, a mí me deja más tiempo para hacer desarrollos, visitas, conferencias, dedicarle tiempo a las fundaciones. Ya metí, hay 6 directores de Campo Bio que son socios de otra empresa que hace distribución ya directa, tiendas orgánicas. Entonces están muy implicados y el equipo que tengo pues ya está listo. Además, yo me voy 2 meses al año a Francia y no tenemos ningún problema. La transición ya la tenemos. Cada área ya está bien organizada, digo, con obviamente oportunidades de mejora, ¿no? Pero a mí me permite hacer también otras cosas y tener una visión un poquito diferente del negocio, ¿no? Y eso yo creo que pues, todos los emprendedores pasan por esta etapa, ¿no? Y como no tenemos un objetivo de crecer al 150% y cambiar de almacén cada año y todo, pues es una rutina de crecimiento también, siempre innovando, siempre desarrollando, pero no tengo que cambiar mi equipo directivo cada 2 años, ¿no? Entonces, bastante estable, tengo gente de confianza, metidos, ellos son socios de la empresa, entonces la transición se va a hacer de manera sencilla, digo, y se está haciendo, es continuo. ¿Qué harías diferente sobre los 15 años que has vivido en Campo Vivo? No, nada, porque todo lo hicimos como, yo no veo mucho atrás, digo, yo pienso muchísimo a lo que podemos mejorar en el futuro, pero los errores y cometí un montón de errores, ¿ah? Digo, y lancé una marca de jugo que no pegó. De todos los errores aprendí, ¿no? Entonces, no, nada, digo, no, nosotros estamos en una situación ahorita en Campo Vivo, nos va bien, la empresa es sana, va creciendo y creo que éxitos y errores que tuvimos en el pasado, pues tuvieron consecuencias en este éxito actual, ¿no? Y la situación actual. No cambiaría nada. Y última pregunta. ¿Qué pregunta no te dice que te hubiera encantado que te hiciera? No, porque creo que estás bien organizado, porque ya vimos una visión del águila, ¿no? De todo, de vida, de empresa, de social y todo, no, no, no. ¿A quién? Es una pregunta que a veces me hicieron en Andeavor y me quedé como tonto porque no sabía a quién admiro. Me preguntaron, ¿cuál es tu emprendedor y a quién admiras, ¿no? Entonces, y te digo eso porque lo estuve pensando la última vez y hay alguien que poco a poco, alguien que murió en Francia. Yo he tenido ídolos en la parte agrícola, Pochon, varios filósofos de la agricultura, pero hay un actor cómico en Francia que se llama Coluche, que era un exitazo en lo que hacía porque a mí me hacía muchísimo reír de niño. Hace poquito vi un documental que conocía lo que había hecho con Le Resto du Cœur, tú debes de saber que es un apoyo de alimentos en Francia, y vi, este señor le dedicó su vida a este proyecto, poniendo su carrera de actor y todo casi entre paréntesis. Una lástima porque como siempre se me hace que las buenas personas se mueren demasiado, demasiado jóvenes, pero a esta pregunta que me hubieras hecho de quién admiras, quién sería un ejemplo para ti, pues te diría Michel Colucci, que aquí no conocen en México, pero que tú debes de conocer en Francia, porque pues ha cambiado todo el esquema de asociaciones en Francia y de responsabilidad social, yo creo. Ha sido una etapa muy fuerte en un entorno político que era muy interesante en los años 80. Entonces, esta pregunta sería este señor. Y a mí si un día me preguntan, creo que podría de verdad decir Mateo Dornier. Y porque la verdad, como tú dices, abordamos muchos temas y lo que para mí hay un hilo rojo, como lo decías, pasión, libertad, compromiso y humildad. Y creo que son características que al final, o sea, hacen que son parte de todo el éxito que estás teniendo ahora, ¿no? Y sin cada una de estas partes, o sea, no estarías, creo, donde estás ahora.
y escuchando, yo voy a escuchar de nuevo esta entrevista y creo que me voy a inspirar de nuevo y la verdad creo que muchísimas personas se van a inspirar de esto porque no solo es importante, yo lo creo profundamente realmente, sino también que ahora es lo que se necesita. O sea, y yo personalmente es el futuro que yo quiero ver. Entonces, de verdad te lo agradezco merci beaucoup, de corazón de haber estado aquí en Innovadores Sin Filtro. Y pues ya te vamos a seguir por todas partes. Nosotros vamos a seguir comprando tus cereales porque mis hijas son fans de tus cereales. Entonces, todos los días te veo y pienso en ti. Y no, muchas gracias por todo, Mateo. No, pues gracias a ti, Nicolás. Yo creo que es importante compartir las experiencias y como te decía, nosotros estamos para compartir y contar. Hay mucha historia atrás de Campo Vivo, hay mucha historia atrás de cada emprendedor y creo que más allá de las cifras y de todo eso hay que buscar y hay cosas muy interesantes que podemos rescatar y que podemos compartir. Muchas gracias, Mateo. Te mando un gran abrazo. Gracias, un abrazo, Nico. Bye. Voilà, c'est bon. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoressinfiltro.com. Gracias y hasta luego.